introducirnos en el tema, en el mundo existen fenómenos como ser, por ejemplo, huracanes, ciclones, tornados, también vientos, existen sismos que amenazan la estabilidad de una casa, por ejemplo. En la vida espiritual estos fenómenos son generados y también impulsados por la naturaleza del pecado, si espiritualizamos eso. Las personas, en este caso los creyentes, que no edifican sus vidas sobre la palabra de Dios, han de ser alcanzados por estos fenómenos y sufrirán calamidades. No sé qué decir, hermano Néstor. Definitivamente, hermano. Sí. Sí, han de sufrir calamidades. ¿Por qué? Porque es una realidad. Hay personas que pueden que digan, bueno, pero los ciclones, eso de allá por Japón, Indonesia, y aquí no. Y eso de los sismos, qué sé yo, quizás allá por el sur de Chile o en el Ecuador. Bueno, puede ser que en eso tenga razón. Pero las tormentas, los vientos, los huracanes, eso pueden caer en cualquier momento, en cualquier lugar. Y van a sacudir tu casa. Y si tu casa no está edificada sobre la palabra del Señor, vas a sufrir calamidades. Y no hay queja después, porque fíjate que después van a llorar, pedir socorro, pero ¿qué uno va a hacer cuando llegan esos fenómenos? Uno no tiene nada por hacer por el otro. Entonces, la única base para la estabilidad espiritual es Jesucristo. Entonces, lecciones para aprender, hermanos, si tenés Mateo 7, versículo 25. Lecciones para aprender en este caso. Llevemos en cuenta esos, hermanos. Yo quisiera tener la capacidad para darme a entender o para querer o para poder transmitir lo que quiero decir, pero no tengo la capacidad, por eso que ustedes pongan de su parte y que el Espíritu Santo obre para que traten de entender, para que no sea simplemente unas palabras vacías. Así como están esos fenómenos naturales que amenazan la estabilidad de una casa, así también pasa en la vida cristiana. Hay fenómenos que son generados y también impulsados por el pecado y te van a visitar esos fenómenos y vendrán calamidades y otros no van a poder hacer mucho por usted. Entonces, de antemano usted tiene que aprender esta metáfora que expresó el Señor Jesucristo para que usted se pueda edificar, para que cuando lleguen esos vientos, para que usted no sufra desgracias. Sí, Mateo 7, 25. Sí, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien. Yo creo que ahí, aplicando estas verdades del versículo 25, sacamos la siguiente enseñanza. Por ejemplo, en un pueblo puede haber una casa con una base sólida y muchas casas sin una base sólida. Porque viste, de hecho, hoy como es tan fácil, a veces pueden construir casas de cartón o de esas maderas muy livianitas que le ponen sobre la tierra nada más. Bueno, y es fácil de construir y barato. Entonces hay personas así que buscan todo lo fácil para sus vidas. Y como en el mundo hay muchas puertas, hay muchas ofertas, iglesias que predican un evangelio liviano, mensajes livianos, cargado de psicología, positivismo, incentivos emocionales o psicológicos, y eso es todo papel, hojarasca, basura. Eso no forma una base sólida para la vida cristiana. Entonces, una casa con una base sólida, muchas casas
sin una base, sin un cimiento firme. Vamos a suponer que hay eso. Ahora, cuando viene una tormenta, destruye las casas que no tienen cimiento firme, y sus dueños automáticamente quedan desprotegidos y desamparados. La casa edificada sobre la roca, esa que tiene cimiento, permanece estable e intacta. La lógica nos dice que las personas que han perdido todo, porque sus casas fueron destruidas, han de buscar refugio en esa casa que no ha sufrido daño alguno. Han de buscar ahí, han de refugiarse ahí. Eso nos muestra a nosotros cómo tiene que ser el cristiano. Porque primeramente uno, ¿verdad?, tiene que estar firme y estable delante del Señor, pero recordemos que también hay personas que están mirando nuestro cristianismo, que están pendientes de nosotros. Y ellos construyen su vida, ¿verdad?, en sus mundos, y andan ahí, siguiendo iglesias falsas, siguiendo filosofías, siguiendo humanismo, otros sumidos en el pecado, en cosas ilícitas. Pero déjale, le va a visitar la tormenta y ellos van a sufrir pérdidas. Y ahí es cuando ellos, en su desesperación, en su búsqueda a Dios, le van a buscar a usted o nos van a buscar a nosotros, porque nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Ese es el mensaje, hermano Néstor. Así mismo es, hermano. Interesante es también nuestro testimonio. Por eso bien dijiste, ¿verdad?, que realmente es así. Esto funciona, no somos, pero como dice la Biblia, que somos sal de la tierra, del mundo. Entonces ahí uno tiene que también hacer de su parte y siempre tiene que orar al Señor, ¿verdad?, que en todo momento podamos también nosotros mantener nuestro testimonio delante de los demás para que podamos justamente servir de ejemplo. Sí, Sí, servir de ejemplo. sí. Bueno, eso entonces por ahí. Aprendemos aquí que la casa edificada sobre la roca es la figura del creyente que edifica su vida en la palabra de Dios. Ciertísimamente hay que decir que edificar la vida en la palabra de Dios o sobre la roca, como dice ahí el Señor Jesús, es trabajoso, penoso, laborioso, duro, difícil, espinoso, por decir así, y difícil. Es por eso que es absolutamente comprensible cuando, por ejemplo, las madres lloran por sus hijos, porque ahí que sus hijos que se están yendo para el mundo, se están deslizando, ya cayeron sus esposos o a veces la esposa, a veces los familiares, lloramos por ellos, nos lastimamos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por nuestra vida cristiana, por edificarnos sobre la roca, y vemos los otros que edifican sus vidas sobre otras cosas, y eso parece que hace más difícil la vida cristiana, porque imagínate vos, te pones ahí a edificar sobre una piedra y otro viene con cartón, y más hoy con las pinturas que hay y esas cosas, rápido va a construir un palacio, por decir así. Y vos vas a estar ahí martillando la piedra, no te va a ningún lado, no podés poner la base, parece. Y eso es como que te desanima, te cansa. Pero no tenemos que confundirnos. A veces, ¿verdad?, de repente ahí, mira, se casó, qué bien que le va, construyó una casa, tiene auto, y vos mirás la vida y fantástica parece la vida de las personas inicuas. Pero de repente viene el viento, la esposa
le traiciona o él le traiciona, o de repente le para la policía, control, droga, camioneta secuestrada, hombre a la cárcel, el palacio pasa a mano de otros, los hijos por un lado, un poco por otro lado, la esposa se va con otro y así cosas por el estilo. La cruda realidad. Sí. La cruda realidad. Como se dice por aquí popularmente, sarambí, ¿verdad? Sí, sí. Ocurre un sarambí. Entonces eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que llevar en cuenta. Es difícil edificar la vida sobre la roca. Enseguida vamos a ver unas cuestiones un poco más. Es comprensible que tengamos entonces una lucha indescriptible contra los vicios, las costumbres de este mundo, contra las inclinaciones de nuestros propios malvados y perversos corazones. En Mateo 26:41, el Señor dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que llevar en cuenta eso. Nosotros mismos a veces luchamos fuertemente porque hay que ser realista. Hay que ser realista. Dejar que la palabra del Señor te vaya cambiando, eso es difícil, no es fácil. La palabra del Señor hace un trabajo desde lo más profundo de nuestro ser en todas las dimensiones y eso genera, por decir así, calor en nosotros. Fácilmente, por más que el espíritu está dispuesto, porque uno sabe que es lo que conviene y que eso es para nuestro bien, pero la carne es débil y uno quiere tirar la toalla enseguida. Entonces, hermanos, llevemos entonces en cuenta eso, la importancia a largo plazo de ser estables en Cristo. La palabra del Señor en todas nuestras dimensiones nos cambian y eso mismo genera estabilidad. A todos según sus roles, a los muchachos, a las muchachas, a los padres, a los predicadores, a todos. Y de eso se trata, de que el Señor equilibre con sus enseñanzas tu vida en el área que sea. Entonces, para concluir esa pequeña parte, hay que decir esto, para nuestro bien, para la gloria de Dios y para el bien de otros, rijamos nuestras vidas por la palabra de Dios. Para nuestro bien, porque los vientos van a venir y nosotros vamos a ser perjudicados. También para la gloria de Dios, porque cuando vienen esas tormentas y cuando uno se mantiene estable, entonces el Señor se glorifica. Y esas personas que buscan refugio en Dios vienen a ti. Porque podés leer, hermano, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, versículo 20. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, perdón. Sí. Ahí dice que somos embajadores, ¿verdad? Sí. Supongamos aquí en Ciudad del Este que Dios no quiera, ¿verdad? Pero si llega a suceder algo malo, una catástrofe o algo, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy, lo primero que voy a hacer es llamar al consulado argentino o a la embajada. Ahí están los representantes. Sé que ellos están ahí para eso. Bueno, en la vida cristiana pasa lo mismo. Ya vos le hablaste a tus parientes, a tus familiares, a tus vecinos. Y cuando viene un desastre en esa familia, ¿qué ellos hacen? Lo primero. Eso pasa, ¿verdad? Lo primero que hacen, te llaman. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, justamente para compartir en este momento un breve testimonio y usando este versículo, esta palabra que acá aparece justamente, que somos embajadores. Ajá. Y hay
sinceramente, grupos evangélicos que toman esto como si fuese que somos todos roboses y andan así, no, nosotros somos, y tiene corbata y todo eso se visten de esa manera y dicen, no, nosotros somos embajadores de Cristo. Pero eso puede suceder en cualquier momento, eso que estamos compartiendo, que puede venir las tormentas, aún así en la vida cristiana. Porque en mi caso, por ejemplo, o sea que en nuestro caso familiar, por ejemplo, en un momento dado, ¿cómo puede suceder? Alguien puede decir, pero eso no es posible si tenemos a Cristo como la roca, Él es nuestra base y todo, Él es la base de nuestra fe. Sí, aún así, porque todos somos humanos y también tenemos esa parte de debilidad, por eso necesitamos un Salvador, ¿verdad? Y así también en la vida cristiana, si no, puede también venir tormentas así. Entonces, en un momento dado, hermano, cuando nuestra hija Sara se accidentó, entramos en un momento donde de desesperación. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder una hija. Y estando en la situación como ella estaba, entró en cirugía porque se golpeó mal la cabeza y todo eso. Pero ahí quiero justamente mencionar un testimonio, hermano, que en ese momento cuando ella entró en quirófano, cuando estábamos ahí nosotros en la sala de espera, recibí un mensaje justamente de parte suya. Cuando eso vos no viniste todavía de Argentina y como que también tenemos en el grupo, el grupo de WhatsApp, ahí comentamos, pedimos oración y esa es la parte que el cristiano necesita, ¿verdad? Justamente, pero por más que nosotros confiamos en Dios, hasta cierto punto, pero siempre para eso existen versículos bíblicos específicos que nos puedan justamente en ese momento alimentar o darnos un respaldo, por decir así, una seguridad. Y quiero leer lo que dice ahí en Job, capítulo 12, si alguien puede anotar. Esto es importantísimo, porque de ahí en más yo siempre llevo en mente esto y por eso en este tiempo, por eso estoy diciendo que quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque en este tiempo donde las personas, estando en la situación como estamos, ¿verdad? Esta pestilencia que por todos lados, no, yo no tengo miedo de esto. ¿Por qué? Porque esto, si existe realmente, viene de Dios. Y si viene de Dios, no tengo miedo. Pero si viene de parte del hombre, ahí sí voy a tener miedo. Pero si viene de parte de Dios, yo no tengo miedo. Entonces, porque dice acá, en Job capítulo 12, versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y en el capítulo 14, versículo 5 dice, justamente, ciertamente tus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y este fue como un refrigerio ahí en el alma en ese momento y dije, bueno, Señor, está en tus manos la vida de mi hija. Y de ahí pareciera que todos nos fortalecimos y también hoy esto yo lo estoy haciendo con otras personas. La hermana, por ejemplo, la hermana Felicia está ahora en San Pablo y recién me comuniqué con ella y ya salió su hija del quirófano, de la cirugía y salió todo bien. Y también estuve compartiendo estos versículos con ella, ¿verdad? Porque es así donde bien estamos dando, ¿verdad? Le estamos aplicando en la vida cristiana. Sí. ¿Qué puede ocurrir, verdad? Puede venir tormenta, sí, puede venir, pero tenemos que depositar, sí, así como el título mismo del mensaje. Sí. Sí. Estables, muy importante, Estable, sí. la estabilidad en Cristo. En Cristo, sí. También, ya que hiciste ese paréntesis, es cierto también que puede, así como está la situación ahora en el mundo, que hayan también cristianos que están sufriendo, sin ánimo de acusar a nadie, y también yo personalmente con mucho miedo voy a decir esto, pero la Biblia es clara en este caso. Ahí dice el versículo 25, aquellos que edificaron sobre la roca, dice que los vientos
las aguas, nada le va a mover de su lugar. No dice que no Sí. va a venir. Sí, no dice que no va a venir. Sí. Va a venir, dice. Sí. Va a venir, pero no le va a mover de su lugar. Hay un espíritu en estos tiempos, hay un espíritu en el cristianismo, dentro del grupo de sana doctrina. Y no sé si se puede llamar el victimismo o algo así. Hay personas que se victimizan. Cualquier cosa que les sucede, grave a veces, dicen una prueba. Y yo suelo decir, hermano, ¿será una prueba? Prueba era la de Job. Eso es una prueba. No confundamos las consecuencias de los pecados con prueba, porque son dos cosas diferentes. Entonces, no nos victimicemos también. Eso es otra cosa que hay que llevar en cuenta en este tiempo. Bueno, quiero entrar ahora a lo siguiente, hermano. En el Salmo 37, si buscas, Sí. y vamos a ver lo siguiente. Estuvimos diciendo recién que puede que sea difícil formarse, edificar la vida sobre la roca, que es Cristo, y eso significa de que tenemos que regir nuestras vidas por las enseñanzas del Señor, y así uno se va edificando. Eso puede ser difícil a veces, y hay acciones que no tienen que desanimarte a vos, ni tampoco arrastrarte detrás de ellos. Y vamos a mencionar algunas. Número 1, las maldades ajenas no te tienen que desanimar ni tampoco arrastrar. Salmo 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Sí, no tengas envidias, no te impacientes, déjale. Dos cosas terribles dice ahí. Dice, como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces, cuando vos ves a un impío que se desvía de los principios del Señor y está prosperando, es como esa plaga que está creciendo en tu patio. Hay muchas plagas, qué sé yo, el picón, la espina o la escobadura, esos son plagas. Eso está creciendo en tu patio. Pero ya en unos días viene el que corta el césped, el pasto, y lo va a cortar. Bueno, así también esa plaga, esa plantita es la figura del impío. Entonces eso tenemos que llevar en cuenta. Porque a veces, como estuvimos diciendo recién, el cristiano está ahí sobre la roca, construyendo de a poquito, porque es laborioso eso, y viene el otro y como nada se va para arriba. Y hasta como que se ríe y como que te fregan la cara a veces. Se va a burlar de uno. Sí, Sí, mira lo bastante. bien que Sí. antes yo andaba ahí con que cristiano y qué sé yo, y era todo adverso. Y ahora me va todo bien, mira lo bien que ando. Hasta más lindo parece que soy. Así parece que te dicen. Bueno, déjale nomás. Número 2, la prosperidad ilícita de otros tampoco te tiene que arrastrar detrás de ellos. Salmo 37, 7. Hermanos, Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muy bien. Qué interesante ese término, y no Sí, te alteres. No te alteres. No te desintegres, no te pongas nervioso. En Argentina, en la zona donde yo viví un tiempo, decían sin nervio. Acá nosotros decimos 12-8. 12-8 nomás. Sí. Eso es La sin presión, nervio. Sí, sí, Ah, sin la nervio, presión. Sí, la presión, sí. Sí, sin Estar nervio. tranquilo, sí. Ahí el que prospera en su camino, déjale. Ahí anda y te muestra, a veces viene a tu casa y es como que te trae su revista personal, ¿no? Mira lo bien que ando y te muestra todo. Déjale nomás tranquilo, no te preocupes por él. En Proverbio, vamos a leer unos versículos, hermanos, si buscas Proverbio 24, y yo voy a leer Proverbio 23, 17 al 19. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores,
Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino, que es el camino del Señor. Interesante, muchos términos ahí. Dice, no tengas en tu corazón envidia de los pecadores. No quieras ser como ellos, no quieras lo que ellos han logrado o obtenido, no quieras eso. Persevera en el temor. Perseverar aquí quiere decir mantenerse. Mantenerse en el temor del Señor. Quédate ahí, déjale a los otros, porque hay un fin, dice ahí, y tu esperanza no será cortada, pero a los otros sí. Proverbio 24, 1 y 2. Sí. No tengas envidia de los hombres malos, ni desee estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Muy bien. Que hay muchos ahí para aprender, hermano, porque fíjate lo que dice. Primero dice no tenga envidia, ¿verdad? Sí, sí. Después dice ni desees estar con ellos. Y ahí dice por qué. Porque piensan solamente en iniquidades, ¿verdad? En robar, por ejemplo. Robar, sí. Y hablan también iniquidades. Hablan iniquidades, total, tal y cual es, hermano. Proverbio 24, 19 y 20. 24, 19 y 20. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Ok, entonces la enseñanza aquí, hermanos, es bien, creo yo, clara. Hay acciones que no tienen que desanimarte en tu vida cristiana, ni tampoco arrastrarte detrás de ellos. Si ellos están edificando sus casas, que son ellos mismos, con papeles, que lo hagan, con hojas, que lo hagan. Increíble la expresión tan exacta de la Biblia cuando dice ahí, para el malo no habrá buen fin, verso 20, Sí. y la lámpara de los impíos será apagada. Se le va a terminar la luz. Había nosotros mal hablados, decimos un gringo, en realidad creo que un alemán, algo así, muy alica, allá en mi zona, y decía de una forma despectiva, ¿no? Decía, cuando otros estaban prosperando, él decía, ya se le va a acabar la leche, ya se le va a acabar la leche. Bueno, y así también pasa en la vida, es así. Las personas andan en iniquidades, ríen, gozan, entre comillas, disfrutan, tienen de todo, parece que no tienen temor del Señor. ¿Querés leer, hermano, el Salmo 73 también un poquito? Sí. Salmo 73. Salmo 73. Entre cristianos inclusive, increíble cómo esto pasa. Versículo 2 hasta el, hasta el 8 se puede leer. Bueno, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Hasta ahí. Yo voy a leer el 17. Hasta
que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, dice el salmista. Y es de lo que estuvimos diciendo recién. Ellos logran con creces, hablan con altanería, blasfeman de todas las cosas. Parece que no tienen congoja por su muerte, parece que no le interesa. Así no le viven. interesa, sí. Bueno, ¿va a agregar algo más? No, y es para mí que es contundente ya, ni siquiera los textos que estamos leyendo No hay mucho que necesitan. explicar. No existe, no. Sí, bueno, ¿Por en lugar número 3, la insensatez de otro tampoco tiene que arrastrarte detrás o inquietarte. En Proverbio 19:3, hermano, si quiere leer. Sí. Proverbio 19:3. 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbio 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Eso se puede aplicar muy bien a los que andan por las iglesias, ¿eh? Vienen, andan por ahí, todo bla, 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 hermano. Quizás lo son, quizás no, pero quizás lo son, todo hermano. Y de repente vos ves una vida entregada a la música mundana, los vicios, los negocios ilícitos y a cuántos pecados hay por ahí. Se desvían del camino, su deseo buscan, se van a irritar, eso significa se van a enfadar en un momento. Déjale nomás a ellos, no te vayas detrás de ellos, apártate de ellos como Pablo le dice a Timoteo. Edifica usted su casa sobre la roca. Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente, razones que tienen que incentivar a los creyentes a mantenerse estable en el Señor. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo, hermano, si tenés. Filipenses sí. 2, 15 y 16. Ya me voy. Primero de todo, la razón número 1 es la siguiente. Somos hijos de luz en este mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. 16. 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, ahí esa es la primera razón. Eso tiene que incentivarnos a nosotros a mantenernos estables delante del Señor, porque el Señor está por encima de todo. El Señor es el Dios soberano, nosotros somos sus hijos y estamos en este mundo para justamente alumbrar. Y eso es lo que nos tiene a nosotros que mantenernos estables delante del Señor, firmes, sólidos en el Señor. Primero de todo, nunca olvidemos eso. Y después hay otras razones que quiero enumerar, hermano, Sí. y es la siguiente. Nuestra fidelidad obrará a favor de otros. Si buscas, hermano, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, esos días estuvimos hablando bastante de eso, y vamos a mencionar ahí el caso de Josías, la fidelidad de David, la estabilidad espiritual de él, el corazón que él tuvo para con Dios, obró a bien a favor de Josías muchos años después de la muerte de David. Entonces nosotros que tenemos familiares inclusive inconversos, padres, hermanos, hijos algunos, personas por las que oramos para que se salven, es muy importante esto. A veces dicen, no, quizás no se va a salvar, son duros, bla, 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 bla. Bueno, quizás tu hijo no se salve, pero tu nieto se puede salvar.
cuando alguien le cuenta tu testimonio. Sí. Segunda de Crónicas 34, Tres. 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Muy bien, qué importante eso. Ahí dice Josías siguió el ejemplo de David, De David, su padre dice. su padre, pero era su abuelo en realidad, abuelo, sí. no era su padre. Después el segundo hermano, para mencionar aquí, en este caso, es lo que encontramos en 1 Timoteo 1:5. Y yo voy a leer también aquí segunda de Pedro 3:1. Muy bien. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. A ver un poquito, hermano, seguro que indiqué mal el Sí, texto. sí. Debe ser segunda Timoteo. Segunda, vamos a leer. Sí, Vamos a buscar. segunda Timoteo 1:5. 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ok, si busca, hermano, el Salmo 105 para terminar esta parte, y ahí vemos, ¿verdad?, que Pablo, ya que va a aconsejar, le va a hablar a Timoteo. No se sabe si para ese momento, más o menos ahí por el año 67 de la era cristiana, cuando Pablo escribe esa carta, no se sabe si su abuela y su mamá estaban aún con vida, pero él usa ese testimonio. Recuerda el testimonio de tu abuela y de tu madre, le dice eso a Timoteo. En primera carta de Pedro, capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, fíjate que el testimonio aquí de una mujer puede ser muy importante. Cuando vos estás bien sólida, bien edificada sobre la palabra del Señor, entonces un hombre puede convertirse por sencillamente querer una mujer equilibrada como vos, porque su esposa es un scratch, un despifarro, un desequilibrio, una tormenta, y él por tu testimonio puede querer llevar a su esposa a la iglesia. Por poner un ejemplo, lo mismo puede pasar en el sentido contrario. Sí. Mujer también, por querer tener un esposo como el que usted tiene, puede querer también ir a la iglesia. De eso se trata. Y en el Salmo 105, hermano, sí, yo tengo marcado versículo 1 hasta el versículo 15, pero es un poco largo ya para leer. Pero se puede leer versículo 8 hasta el 15 y vamos a ver ahí que Dios siempre estuvo presto, estuvo ahí muy con la mano abierta siempre para asistir a Israel, pero no porque los israelitas de cierto tiempo se merecían, porque ellos siempre fueron malos. Entonces Dios siempre va a asistir a su pueblo, pero ¿por qué? Por el testimonio y por la relación que Él tenía con Abraham, Isaac y Jacob, por ellos. Es como que muchas veces uno puede percibir, leyendo las historias del Antiguo Testamento, que Dios dice, bueno, voy a ayudar al pueblo, pero no porque ustedes se merecen, sino por mis siervos, por amor a mis siervos, a los padres de ustedes. Salmo 105, 8 entonces al 16. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número
y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo también sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Trajo hambre sobre la tierra, dice la primera parte, y quebrantó todo sustento de pan. ¿Leíste hasta él? Versículo 16. Bien, el versículo 8, fíjate que dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. Menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Sí, sí. Se acordó entonces de ellos. Entonces, ¿qué sabe usted si en un futuro no va a pasar lo mismo, verdad? En el sentido evangelístico. Hay personas que por la cual vos estás orando para que ellos se salven, para que ellos reciban a Cristo, que quizás vos no vas a ver en persona, Quizás, sí. físicamente. Físicamente. Entonces, la importancia de nuestro testimonio, de nuestra estabilidad, va mucho más allá. Y por falta de tiempo, no vamos a mencionar, porque uno puede mencionar muchos casos. El caso de María, por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús mismo no le importó ser rechazado por sus amigos, por sus familiares, por la vecindad. No, él se mantuvo siempre firme, bien sólido, sujeto a la palabra del Señor, porque él sabía las cosas más allá. Él no era una persona que vivía el diario vivir mirando nada más lo que puede ver en la punta de su nariz. No, él miraba el futuro. Como dice Salomón, como dice el Salmo en muchas partes, dice que para los impíos no hay un buen fin. La lámpara de ellos se le apagará, pero para el cristiano siempre hay otro fin, un fin dichoso. Entonces, que el Señor pueda usar este mensaje, hermanos, para hablar a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, para que podamos entender la importancia de siempre estar constantemente aprendiendo la palabra del Señor y dando lugar a que el Señor cambie nuestras vidas, porque de eso se trata, de eso se trata. La injusticia no tiene estabilidad. Entonces, la palabra del Señor tiene que cambiar nuestra injusticia por su justicia, y la justicia sí tiene equilibrio, por dar un ejemplo. Bueno. Interesante, hermano, el testimonio que nosotros podemos mostrar en la vida cristiana en nuestros alrededores. ¿Por qué? Porque el Señor también habla de eso. Y quiero leer por último lo que dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea que nosotros al cuidar nuestro testimonio no estamos haciendo eso para gloriarnos, no. Y debemos cuidar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros también sujetos a obediencia. ¿A quién? A Cristo. Él hizo todo por nosotros, entonces nosotros también somos llamados. Eso es importante también entender, que somos llamados. No estamos sujetos a un servidumbre, o sea que no somos esclavos en un sentido de que sí o sí tenemos que hacer. No, tenemos también voluntad o sea que decisión de poder decidir si servimos a Cristo como tiene que ser, como Él manda, o también siendo desobedientes estamos honrando el testimonio que Él nos ha dado.